Hola, sean bienvenidos a una nueva entrega del canal 1 en 3D. En esta ocasión vamos a hablar de las actualizaciones de Arnold que tuvieron lugar luego del video que grabamos el año pasado, en 2020, de render de producto. Una de las características interesantes que aparecieron en estas actualizaciones es la de Render View, que es la ventana que viene a reemplazar al Frame Buffer nativo de 3ds Max. El Frame Buffer es la ventana donde aparece el render, esta que estamos mostrando acá. Arnold trae una nueva ventana con muchas características muy interesantes, que es esta que estamos viendo acá, el Arnold Render View. Primero vamos a ver cómo actualizar Arnold. Abrimos la ventana de Render Setup. Acá en Arnold Renderer nos va a informar la versión. ¿Sí? Voy a usar el lapicito para mostrarlo. Si no tiene la última versión, este número suele aparecer en azul o celeste y funciona como link. Y les dice que la versión está desactualizada. Hacen clic ahí y los lleva a la página de descarga, que es esta misma. Acá buscan la versión correspondiente, Arnold para 3ds Max, Windows, versión 2019 a 2022, son las 4 disponibles. Descargan el archivo, lo ejecutan con el Mac cerrado, abren el Mac y ya tienen Arnold actualizado. Para utilizar esta ventana se puede hacer de dos maneras: viniendo al menú Arnold y activando desde acá Arnold Render View y haciendo los renders desde estos botones que ya vamos a ver, o diciéndole desde System, desde la pestaña System, que use el Render View en la escena o en todas las futuras escenas que están ahí. ¿Sí? Yo recomiendo activar esto y empezar a usarlo a partir de que vean el video. Una de las características más interesantes del Render View de Arnold es la incorporación del IPR, el Interactive Photorealistic Render. Ahí está, Start IPR. Si hacemos clic en Start IPR, comienza a renderizar la vista y todos los cambios que yo haga en la escena los va a ir reflejando en tiempo real. ¿Ven? Muevo la tetera, la roto, voy haciendo undo, o subo la luz o la bajo. Si me voy de escena, de cuadro, o de viewport mejor dicho, también lo cambia. Entonces tenemos que tener cuidado, o en esta parte poner physical camera. Si es que tenemos una cámara, cosa de que podamos trabajar en otros viewports y que el render siga mostrando la vista de cámara. Con el cuadrado lo paramos si es que queremos que nos siga calculando. Otra de las cuestiones interesantes que trae esta ventana es la posibilidad de ver diferentes capas del render. Vamos a ver de qué se trata. Activo de vuelta el IPR y en este desplegable que dice Shading pongo por ejemplo Basic o Lighting y ahí veo toda la escena con un material en gris para poder determinar si la iluminación está muy fuerte o muy débil. Esto se solía hacer con otros pasos, lleva un poco más de tiempo, así que por suerte ahora está todo concentrado acá. También podemos ver el Ambient Occlusion. Hay otra capa de wireframe y más cosas, ¿sí? Esto lo tienen que activar, no aparece por defecto cuando actualizan, sino que lo tienen en Window, Toolbar Icon, Show Debug Shading Icon. Ahí está. Ahí lo desactivo, se va. Window, Show, ahí aparece. Para que se vea correctamente el lighting o el occlusion, es importante decir que no tenemos que trabajar con control de exposición, como explicamos en el video anterior. Así que en este caso tenemos una physical camera y no tiene control de exposición.
está desactivado. Acá en la ventana de Environment and Effects, Exposure Control, no hay control de exposición. Eso es importante porque si no, estas aparecen sobreexpuestas y también no van a funcionar unas características que vamos a ir viendo más adelante. Otra cosa que es muy útil es lo que se llama Test Resolution. Imaginemos que tenemos que hacer un render en 2 o 4K, pero estamos seteando la iluminación y bueno, sabemos que no es necesario hacer un render en 4K para ver si la iluminación está bien. Entonces lo que se suele hacer es venir a la ventana de Render Setup. Ahí aparece, está un poco más lento porque está haciendo el render. Y cambiamos manualmente los valores acá de ancho y alto del render. Bueno, ahora con esta opción es muy fácil de hacer. Ponemos, por ejemplo, el 50% render y reduce la resolución automáticamente al 50%. O al 25%, si es que tenemos una resolución muy grande. O más grande, 150. Ahí yo cambié a 150, pero parece que no. La imagen se ve más chica. Entonces acá tenemos el botón 1 en 1 que nos muestra el tamaño real. De todos modos, vamos a poner 100. Ahí se ve más grande. Se ve que no estaba funcionando correctamente. También tenemos estas opciones de Frame All, que es la F, que nos hace como un zoom extend del render. Si el render es más grande que el área que estamos viendo, me lo va a achicar para que lo vea completo, o la H me muestra el tamaño real. También disponemos acá del Render Region, que también estaba disponible en el antiguo Frame Buffer. Y también funciona en tiempo real si estoy en el Render IPR. Cliqueo acá, establezco una región y ya inmediatamente empieza a renderear solo esa región. Desde el centro puedo mover la región y de las esquinas puedo hacer un resize. Sí, también muy útil cuando estoy trabajando un detalle y no necesito renderizar todo de vuelta. También es posible seleccionar objetos desde la ventana de render. Vamos a correr acá un poco la ventana, hago clic en la tetera o clic en el infinito y ahí se seleccionó. Y esto es útil porque también puedo usar el sistema de aislado. Como la tetera estaba seleccionada, solo renderiza lo que está seleccionado. Vean cómo ahora los buckets, los cuadraditos, al renderear por fuera y no estar el infinito, van bastante más rápido. Y ahí lo desactivo. Acá tenemos los canales y el alpha channel, el RGB. Y luego tenemos la posibilidad de agregar desde acá efectos de postproducción. Y también ya son tendencia en otros motores de render. Vamos a cortar acá. Vamos a lanzarlo de vuelta. Entonces cuando hacemos clic en Add, que es agregar, vemos varias alternativas que en las versiones anteriores se agregaban desde el editor de materiales y a partir de las últimas versiones se pueden controlar desde acá, los imagers, como se llaman en Arnold. Entonces tenemos corrección de color, denoiser, que ahora vamos a explicar qué es, dos tipos de denoiser, el Optics, que funciona con tecnología de NVIDIA, y el Noise, que funciona con el CPU. Vamos a usar el Noise porque yo en esta computadora tengo una placa NVIDIA un poco antigua y no creo que funcione. Tenemos control de exposición y Lens Effects, que es algo que vamos a mostrar también. En el video anterior de render de producto explicábamos cómo hacer un render limpio
de ruido. Ahí me estoy acercando con la ruedita para hacer zoom. Presiono la ruedita para apañar la imagen. Y vemos que esta imagen está llena de ruidos. Estos micro puntitos, ¿sí? Para que la imagen salga con menos ruido, desde Arnold Renderer, teníamos que controlar estos parámetros. Subir, por ejemplo, el cámara anti-aliasing en 4, el diffuse a 3 y así. Yo ahora lo voy a dejar bajito para que lo haga más o menos rápido. Estos valores bajos implican un render rápido pero con ruido. Entonces aparece la alternativa del denoiser. El denoiser es un filtro de postproducción que elimina el ruido en la medida que puede. Entonces vamos a probarlo. Vamos a poner add y vamos a colocar denoiser noise. Esto es muy útil cuando no tenemos mucho tiempo para esperar el render. Esta puede ser una buena alternativa. Siempre hay que ver, hay que poner en la balanza la calidad del denoiser versus el tiempo que se gana, porque a veces el denoiser hace parecer el render como una ilustración, quita detalles. Si tuviéramos texturas como madera, las vetas suelen empezar a borronearse un poquito, a desaparecer, así que hay que tratarlo con cautela. No es una solución milagrosa, en algunas ocasiones es muy útil y en otras no tanto. Fíjense, cuando puse denoiser volvió a hacer el render, no es que lo aplicó sobre el render derecho. Ahí va el 99%, cuando termina tarda un poquito y ya va a aparecer. Bien, ahí lo aplicó. Como ven, elimina el ruido, pero también aparecen ciertos artifacts medio extraños. ¿Sí? Vamos a comparar ahí el render con el denoiser y sin. Evidentemente, lo que podríamos hacer es subir un punto más todos los valores de cámara y diffuse y tal vez especular y luego usar el denoiser. Luego están estos valores para controlar la agresividad del denoiser, ¿no? Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Por ahora lo voy a remover y vamos a probar otra alternativa muy interesante. Ahí vamos a desocultar otra tetera con un material emisivo para probar un efecto de lente. Dentro del efecto de lente vamos a ver el bloom y el vignetting, ¿sí? El bloom es lo que va a hacer que haya un resplandor alrededor de las zonas brillantes de nuestra imagen, para que los elementos emisivos o las simulaciones de luces, neones, carteles iluminados y demás, tengan cierto halo o resplandor alrededor y le den un poco más de realismo. De vuelta tiene que calcular el render para aplicar el filtro. Por eso mientras lo hace voy comentando que esta luz la bajé para también ver cómo aplica el bloom effect en zonas que no son emisivas pero que tienen una zona muy clara de la imagen. Bueno, ahí no aparece nada porque la fuerza del bloom, el strength, está en 0. Vamos a ver qué pasa si lo pongo en 1. Bueno, ahí al ponerlo en 1 ven cómo aparece el halo alrededor de esta zona y acá mismo también. Evidentemente el 1 es demasiado, entonces podemos empezar a jugar con este valor. 0,5, la mitad, 0,25, 0,3. También podemos jugar con el umbral. Vamos a poner 0,5. A ver. El umbral es el que va a decir hasta qué claridad tiene que tener el píxel para que sea afectado por este filtro. Si ponemos 0, muchos de los píxeles son afectados, casi toda la imagen. Si ponemos 1, esta área que antes era afectada empieza a ser afectada menos. 1,2. Ven como esta área ya no es tan afectada, pero casi. 0,9, vamos a compararlo ahí. 0,9 y 2. Ahí en 2 ya directamente no aparece nada. Estos efectos se pueden hacer en Photoshop.
En Photoshop tienen más control, uno puede enmascarar, hacer capas y demás, pero a veces para un previo o para una imagen que no requiera demasiada elaboración, esta es una buena salida, una salida rápida, porque después cuando grabamos la imagen, esto se guarda en la imagen. La otra opción que se encuentra en este filtro de Lens Effects es el vignetting. Vamos a poner 50. Y el vignetting, bueno, ya es un efecto muy conocido y lo que hace es oscurecer los bordes de la imagen, simulando la oscuridad que se genera en la lente de fotografía, en la periferia. Todos estos efectos están muy bien, pero siempre hay que usarlos con sutileza. Si abusamos de ellos, podemos arruinar el render. También tenemos el exposure, filtro de exposición, donde podemos controlar, luego de hacer el render, la exposición general como si tuviéramos un control. Vamos a apagar el Lens Effect. Vamos a esperar a que termine el render. Bien, vamos a probar el Exposure. Ven, ahí le ponemos 1, 2, y se sigue exponiendo y no hay necesidad de volver a hacer el render. Vamos a usar valores negativos para oscurecer también. Como ven, esto nos ahorra un montón de tiempo. Antes de esto era render, cambiar el valor de exposición. Render, cambiar el valor de exposición. Y ahí lo podemos obtener fácilmente. También tenemos como muy interesante el Tone Map. Acá el modo vamos a cambiar a Reinhardt. También es un modo que siguen usando hace mucho. Que lo que hace es comprimir el rango dinámico. Las zonas blancas de la imagen muy iluminadas las podemos oscurecer un poco. Es un poco más complejo que lo que acabo de decir, pero para que se entienda rápidamente. Vamos a esperar a que termine el render y lo vamos a mostrar ahí qué pasa. Esto puede ser muy útil a veces cuando tenemos una zona muy quemada, muy chiquita y decimos, bueno, con esto lo solucionamos. Lo voy a poner en 0, que es el valor extremo. Queda con pérdida de contraste. Entonces podemos bajarlo al 20% o al 30%. Y ahí esta área ya no queda tan quemada. Esto pues afectaría al Lens Effect si es que lo ponemos por debajo, porque estaría bajando el umbral. Así que, como ven, se pueden cambiar de posición todas estas capas como si fueran los ajustes de Photoshop. Bien, como ven, ahora el efecto no está siendo aplicado porque el Tone Map le bajó la compresión. Si lo ponemos en 1, debería, ahí está, volver. Ahí podemos ir buscando el valor adecuado. Bien, lo que mostré hasta acá es una suerte de flujo de trabajo, ¿no? Es una manera de ir haciendo renders de pruebas de manera ágil y sin esperar cada render, pero esto también puede servir para hacer el render final. Una vez que tenemos todos los ajustes, la resolución, la iluminación y todo ya definido, simplemente ponemos este botón que es Refresh Render, que es como hacer render acá en el botón de render de la ventana. ¿Sí? Acá ponemos el tamaño de la imagen, ponemos el output y demás, y le damos acá y empieza a hacer el render de producción. Ahí ya no es IPR, o sea, no puedo mover cosas de la escena y que todo actualice en tiempo real. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que sea útil. Me parece muy interesante esta incorporación de este tipo de ventana de render a Arnold. Así que nos estamos viendo en la próxima entrega. Hasta luego.